Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo 3 sobre diálogos de derecho propio, un programa impulsado por la organización Humanity Inclusion, financiado por la Embajada del Canadá, apoyado por el canal local de televisión Satel y en la producción y los contenidos del Instituto Sur Alexander von Humboldt y Sayce. Como habíamos comentado en sesiones anteriores, esta es una estrategia de formación a través del diplomado en Derecho Propio, pero también de sensibilización sobre estos diferentes temas en el resto de la ciudadanía samanieguense, de Santa Cruz y del municipio de Ricaurte. Hemos ya realizado 2 clases con anterioridad, una que enfocamos el triángulo entre derecho propio, cosmovisión y derecho mayor, para fundamentar claramente la cosmovisión que tiene el pueblo Agua del Sande y el pueblo Pastos de la Montaña y de Guachavés en el municipio de Santa Cruz. De igual manera, trabajamos el segundo capítulo donde miramos sobre las violencias de género y la definición de ruta propia y ruta ordinaria, para conceptualizar cada vez más esa posibilidad que existe en estos territorios de mantener una protección frente a los delitos de violencia de género, delitos sexuales en contra de las mujeres y en contra de las niñas. En este capítulo, en el capítulo 3, los invitamos a trabajar 4 temas fundamentales: construcción de paz en la perspectiva de género, derechos humanos fundamentales, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, el tema de las relaciones de pareja y las relaciones asimétricas que pueden llevar a violencias basadas en género, y terminaríamos con la visión étnica sobre los movimientos sociales y étnicos en contra de las violencias de género y a favor de los derechos de las mujeres. Bienvenidos y bienvenidas entonces al capítulo número 3. Entramos al bloque 1 del capítulo 3. Vamos a hablar sobre construcción de paz y género. Acuérdense que este programa va dirigido fundamentalmente al pueblo Agua del Sande, al pueblo Pastos de la Montaña y Guachavés, en los municipios de Santa Cruz, Samaniego y Ricaurte, dentro del proyecto Construyendo Paz con Comunidades Indígenas de Colombia. Es muy importante abordar entonces cuál es el concepto desde las comunidades indígenas sobre la construcción de paz y sobre la conceptualización de género. Acuérdense que miramos en el primer capítulo y en el segundo un debate interesantísimo sobre lo que significa el Inti, el sol, la quilla, la luna, la concepción de la madre tierra, la Pachamama, el Catsazú como territorio. Desde las cosmovisiones Agua y Pastos hay una concepción muy interesante de lo que significa el género, la complementariedad del género, la complementariedad y la unidad de los diferentes aspectos para generar procesos de buen vivir y bienestar. Asimismo, los pueblos indígenas piensan la paz, piensan el buen vivir. Por eso, hoy les vamos a dar a conocer un relato interesante sobre cómo construyen paz las comunidades indígenas y cómo conceptualizan la equidad de género en las comunidades indígenas. Y esto lo vamos a mirar en el siguiente relato.
El día de hoy vamos a charlar un poco acerca del tema de los pueblos indígenas, las mujeres, el género y la visibilización como de estas problemáticas en relación a lo del tema de paz. Bueno, si bien es cierto, hubo unos acuerdos en La Habana que se firmaron con el objetivo de vincular en su capítulo étnico especial a los pueblos indígenas, las mujeres no fueron incluidas dentro de ese marco. Las mujeres han venido adelantando procesos internos de organización en los diferentes pueblos. Sin embargo, no ha sido viable que ellas tengan rutas estratégicas para la implementación. Uno de esos acuerdos de paz, hablando única y exclusivamente de acuerdos, pero tampoco hay rutas de aplicación o de implementación de sus planes de salvaguarda. Los planes de salvaguarda también han sido una de las estrategias que ha posibilitado el gobierno nacional con el objetivo de reivindicar derechos humanos y derecho internacional humanitario de los pueblos indígenas por la vulneración a la que se han sometido a través de distintos actores armados. La importancia de este tema de la paz y el género es porque las mujeres han sido rezagadas y relegadas de los espacios de toma de decisiones frente al proceso de paz, frente a los procesos de negociación, frente a los procesos de diálogo, frente a muchas de las circunstancias que abocan o que convocan a pensarse en una paz estable y duradera. Las mujeres en los territorios indígenas a través de autos como el 092, los planes de salvaguarda como el 004 o el 02, que es ahorita uno de los casos más emblemáticos pues, que tiene el pueblo Agua, por ejemplo, no han permitido que se desarrollen planes de intervención frente a las problemáticas. Las mujeres siguen siendo vulneradas, siguen siendo utilizadas como botín de guerra, siguen siendo maltratadas, siguen siendo sometidas, siguen siendo el territorio en disputa. Cuando hablamos de territorio en disputa nos referimos a que las mujeres son eso, territorialidad, expresan identidad, expresan cultura y la vulneración de ellas como sujetos implica la vulneración del territorio también. Entonces, la paz no es posible ser construida cuando hay una vulneración del reconocimiento de la cultura, de la identidad y del sujeto político en sí mismo. Entonces es un acontecimiento que ha venido ocurriendo desde la época de la colonia y que pues ahora se ve muchísimo más visible, ¿no? Entonces esa es como una de las situaciones. Entramos hacia la segunda parte de este capítulo número 3. Esta segunda parte queremos enfocar los derechos humanos, la conceptualización de género y algo que es clave para comprender todo este diplomado, los derechos sexuales y reproductivos. Si ustedes han dado cuenta en toda la estructura del diplomado y en todas las clases, estamos hablando de construir paz con comunidades indígenas de Colombia y estamos hablando de generar rutas de protección hacia las mujeres y las niñas. Pero es clave que la comunidad indígena sepa la conceptualización de los derechos humanos universales, los derechos humanos que están en la Constitución política, los derechos humanos que defiende el derecho propio, que es autónomo, como justicia propia, pero importante también conocer cuál es la referencia y la construcción sobre los derechos sexuales y reproductivos. Pongan mucha atención al siguiente relato. Me fui a la ciudad porque yo quería estudiar y como mis padres no tenían cómo darme estudio, yo me fui a la ciudad porque tocaba buscar la forma de poder estudiar, porque nuestro padre nunca hablaba de educación. Algunos pues a veces decían, ¿no?, que los mestizos sabían leer y escribir, ¿cierto? Entonces pues yo cuando salía de la montaña yo decía, ¿y yo por qué soy diferente? ¿Y por qué no soy capaz de conocer más allá? Entonces la curiosidad, dije yo, me voy. Me puse a leer mucho, leer demasiado para poder entender el tema del mundo occidental, cuáles son las políticas, qué somos nosotros también, mirando todo lo cultural también, que yo venía de una, digamos, yo siendo indígena y andar en este trabajo, yo decía, pues bueno, conocer he venido y aprender he venido,
y a mi pueblo indígena donde yo me crecí. Algún día tengo que regresar con las manos llenas de pensamientos buenos, llenas de querer enseñar, llenos de palabra para enseñar a mi pueblo, ayudar si no sabe leer, escribir. Me pude superarme en estudiar alfabetización de 6 meses y en esos 6 meses aprendí a conocer muy bien las letras y leer, más que todo leer. Y no aprendí mucho a escribir porque eran 6 meses, eran muy cortos y no pude más, sino así los 6 meses que aprendí a leer y empecé a andar, aprendí a contar los números y de ahí ya no estudié más porque no había oportunidad de estudiar, porque todo era un trabajo durante el día y de noche no había cómo estudiar, también no había oportunidades casi. Pues la historia de la mujer agua pues ha venido desde mucho tiempo en este territorio. Pues la mujer siempre ha sido el centro de la vida de un pueblo y como núcleo principal la mujer ha sido como el centro de la vida, donde produce, forma. Historialmente la mujer, pues como siempre yo he dicho, ha habido mucho maltrato, pero más sin embargo, la mujer mientras se ha superado en los trabajos, hay mujeres que han salido a estudiar, a trabajar, y dentro de su historia, pues anteriormente las mujeres eran discriminadas por su cultura, por su tradición, por no hablar bien el castellano, entonces el idioma, entonces ha dificultado, pero más sin embargo a través de la organización UNIPA, la mujer a través de las capacitaciones, a través de las formaciones que la UNIPA tiene, los programas, hay señoritas y mujeres que han salido a formarse y a capacitarse y también a estudiar. Transmisión del idioma es bien importante porque el que enseña todos los días es la mamá. La mamá está amamantando de leche, está cambiando pañales, está haciendo dormir, está trabajando en la cocina, está trabajando en el barrer de la casa o está abajo haciendo la gallinera, donde está la gallina, abarcando, donde está. Pues el niño permanece mucho más con la mamá. El madre ha sido uno de los especiales que guarda el idioma en cada día, nunca lo ha abandonado. Así, muy importante, maestra de enseñanza. Allí donde enseña a hablar, dice, este es cabeza, este es ojo, este es la cara, este es ane matsun, ane gusbu, ane ashun, ane kasu, ane kim, ane piquín, ane sudá, sin descartar nuestros hombres, pero mamá indígena es una maestra de toda la vida y conserva la cultura, todo lo que tiene que ver la selva, la cacería, todo sabe cómo enseñar. Así es. Entramos así al bloque 3, a la parte 3 de este capítulo 3. Ya hemos revisado la construcción de paz y género, hemos mirado cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que están en el marco de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de los derechos universales, y ahora pasamos a darles a conocer cuál sería el concepto de las violencias de género, de los derechos
fundamentales y cómo actúa el derecho propio frente a la violación de los derechos humanos y frente a la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Hay que entender que estamos ante una situación de jurisdiccionalidad de dos áreas: la justicia ordinaria, con todas las rutas de protección que ya lo dimos a conocer en el capítulo 2, y la justicia propia. Sin embargo, en medio están los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos. Pero la justicia propia también aborda desde su concepto, desde su visión, desde su cosmovisión, cómo atender, cómo actuar frente a temas graves como feminicidios, violación sexual, abuso sexual y la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Veamos entonces el siguiente relato. Este es un tema bastante álgido en los pueblos indígenas, porque existe también una dimensión cultural que ha sido construida con unas bases muy fuertes de visión occidental y de una visión religiosa judeo-cristiana, que ha implicado algunas acciones muy lesivas al interior de los pueblos. Sin embargo, algunas de las comunidades han venido adelantando procesos de rutas de atención para sus comunidades y han empezado a visibilizar también sus formas de acción frente a cuando se presentan circunstancias de violaciones a las mujeres. A esto en el mundo occidental se le denomina violencias basadas en género. Dentro de los pueblos indígenas no existe ese concepto, pero las mujeres tienen una concepción cultural bastante profunda en la mayoría de los pueblos. Voy a partir de un ejemplo para que más o menos tengamos una idea del tema. Con el pueblo de Perara-Siapidara y con el pueblo Aguá se ha manifestado incluso que cuando existen violaciones, la violación es un cargo muy grave y llega al punto de perder la vida. Sí, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario lo prohíbe. Sin embargo, pues hay unas autonomías territoriales que han permitido que ocurran en muchas circunstancias. Hoy por hoy ya no es pues de esa forma como se hace la acción de aplicación de justicia. Han buscado otros mecanismos y tienen unas rutas de acción o de intervención en la aplicación de justicia propia que les ha permitido revalorar y revitalizar los gobiernos propios y las formas de justicia propias al interior de los territorios. El cepo es una de esas formas, el aislamiento es otra de esas formas, e incluso hay estrategias de alianza con el INPEC que han permitido dar juicios frente a esta situación, ¿no? Entonces se emite concepto por parte de las autoridades territoriales que tienen la figura de jueces locales, y a partir de esa emisión de esos conceptos el INPEC tiene que asumir pues su papel y llevarlos a la cárcel dependiendo de lo que pues la autoridad define, en caso de que consideren que el delito sexual pues es grave. Sin embargo, sobre ese tema pues hay mucha tela por cortar, hay mucho proceso por desarrollar, pero es algo que se ha venido trabajando fuertemente al interior de los pueblos. No hay que desconocer la problemática que se genera cuando son actores externos los que cometen los crímenes, ¿no? Eso genera muchísimo más conflicto, por cuanto los juicios se quieren hacer desde la norma externa, y pues eso no es autorizado por los pueblos porque se hizo en sus territorios, se cometió sobre parte de sus miembros que son territorio también, y desde la percepción identitaria pues eso no es viable. Llegamos así a la parte final del capítulo 3 y les vamos a dar a conocer en esta última parte la lucha de las mujeres, narrativas, proyectos de vida, propuestas de mujeres indígenas que han entregado su vida a trabajar la equidad de género, a luchar contra las violencias de género, desde una perspectiva indígena, desde una perspectiva de derecho propio, desde una perspectiva de su propia cosmovisión. Vamos a conocer varios relatos, incluso vamos a trabajar unos casos muy importantes aquí en el territorio, en el departamento de Nariño, para que nos demos cuenta cómo ha sido esa lucha clave, significativa de las mujeres, y por eso en esta última parte relacionamos luchas de las mujeres, movimientos étnicos, movimientos sociales, y cerramos, por supuesto, este capítulo 3.
Aune awane enggak madeng puram paste ashamba ambo pasparus enggak mad kawiret kabak paste maambo ne tembut momai tem son tembut tane ashamba kwam pas hau ashamba son temne ashamba pashpakuna guana pashpakwat ki chan mana ane tum kwam gai đi ane kia silvi ai đi tum bút na ane me tum bút ki qua bút sai ane wana ai pada kwam se guana wane đi me yuka guana pia guana wana ai ma bút kita na stigagi ane na kam dam mama goste ane na bút mo ai tam lại Aingi pashpagis 10 años o 9 años que es kamda termama gite akushne tom pot kamna ane tet ne wai andet ne muni muni ane wabu tet maga yarit ki mame so nan zawasadi pot muni yarit muni ane wabu biyandi ga pot minga biyandi ki mame tunga son importancia ne son me aurus bane wat kaire aurus ba watuzan tembut ki ambugas tembut ki ma shambane tuh pot ki pashparus ga me pot kamat ki wat puran gaire angana awane me son gana buramagat kane me son gana imburan gaire wat kaiso me awatunduin wan kat basat kumdo tembut ki pada kwat kumdo pashpuk wat chamdo awatunduin buran gaire wat kaisuin wat tunduin buran awa pian aisba kat git kuam do buran nan min bút masa wacin biang jam masa an banan butam dai ana bai diri aking git pa tam diri wacin tam darga deme ane kal bidat pa sí hay historias de cada tejido, ¿sí? Por ejemplo, en el canasto tiene su historia, los mayores lo saben, lo cuentan, ¿sí? Que en cada tejido, por ejemplo, del canasto, significa el mundo, ¿sí? El mundo, la tierra, donde se plasma todo el conocimiento, desde el inicio hasta terminar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar en este capítulo 3. Hoy revisamos 4 aspectos trascendentales en el Diplomado de Derecho Propio: la construcción de paz y la perspectiva de género, los derechos sexuales y reproductivos, la justicia propia o ruta de protección propia ante delitos sexuales, ante violencias de género. Y nos dimos cuenta de las luchas de las mujeres desde el componente étnico, desde sus diferentes visiones en torno a la equidad de género. Recuerden que este es un diplomado en Derecho Propio con énfasis en protección y rutas dirigidas hacia las mujeres y las niñas, un proyecto apoyado por la organización Humanity Inclusion, la Embajada del Canadá, el Instituto Sur Alexander von Humboldt y el canal local de televisión Satel. Las estamos invitando a que exista retroalimentación a través de las diferentes redes sociales, a través del grupo de WhatsApp
donde estamos trabajando estas temáticas y que hagamos cada vez más sensibilización sobre el derecho propio, la perspectiva de género, la equidad de género y, por supuesto, el buen vivir en estos territorios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.